Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Brújula Histórica, un podcast del Archivo General Municipal en el que dialogamos de historia local, nacional e internacional. Soy Iván Luna, coordinador precisamente de este Archivo Municipal de Centro, y el día de hoy seré su anfitrión desde la Casa Barrio Mágico, que se encuentra ubicada en la calle Narciso Sáenz número 210 en la colonia Centro de Villahermosa. Para quienes son de esta ciudad, la casa se encuentra ubicada justo casi frente a la Casa Museo de Carlos Pellicer, y fue inaugurada apenas el pasado 4 de agosto de este año. Y precisamente el día de hoy, en compañía del maestro Ricardo de la Peña Marshall, vamos a tratar el tema del barrio mágico de Villahermosa. Maestro Ricardo, bienvenido. Iván, gracias, muchas gracias por la bienvenida y por la invitación, sobre todo. Gracias a usted. Vas a ver, disfrutar de tu compañía, de la plática que vamos a tener. Así es. Sí, gracias. Y sobre todo poder presumir el barrio mágico, el centro histórico de Villahermosa, que debe de ser el punto en donde nuestro corazoncito late más. Es correcto. Porque aunque no tenemos la seguridad de que la ciudad se fundó aquí, pero sí sabemos que son de las partes más antiguas de la ciudad y las construcciones más antiguas están en torno a este barrio. Claro, efectivamente. De hecho, el maestro Ricardo de la Peña Marshall es un historiador tabasqueño con una destacada trayectoria en la investigación, docencia, difusión de la historia y cultura de Tabasco. Es autor de 18 libros y ha sido guía independiente del Centro Histórico de Villahermosa y de diversas zonas arqueológicas y pues museos del estado. Ahora bien, también destaca su labor, me decía hace un momento, en el programa Voces, Opiniones de Nuestra Cultura y Voces del 2000, ¿verdad? Así es, tanto en radio como en televisión. Sí, hicimos 4 años de radio y 10 años de televisión. Ganamos algunos concursos nacionales. Y esa una amplia trayectoria. Bueno, es una amplia trayectoria, pero no solamente se limita a eso, maestro. Usted ha hecho por lo menos 28 exposiciones. Sí, hemos hecho la curaduría de cuando menos 28 exposiciones, tanto en el Museo de Historia Natural como en el de Historia de Tabasco. En ambos desarrollamos una amplia labor. De hecho, en la Casa de los Azulejos, el Museo de Historia de Tabasco, tuvieron fe en mí y me permitieron darle vuelta a la museografía. Bien. Porque originalmente cuando se plantea el museo, el 20% solo era historia de Tabasco y el 80% de lo que se contaba era historia nacional. Ok. Y entonces llego y digo, bueno, ¿por qué vamos a contar la historia nacional si todo el mundo cuenta la historia nacional? Tenemos que presumir la nuestra. Claro. Y entonces le dimos la vuelta y convertimos el 80% en historia local y el 20% en historia nacional. Bueno, fue un gran planteamiento. Después de todo, precisamente lo que se necesitaba y lo que se sigue necesitando es la difusión de la historia local, justamente. De hecho, usted también ha estado en algunos puestos directivos aparte del Museo de Historia de Tabasco, también tuvo la oportunidad de estar en el Archivo del Estado, si no me recuerdo. Sí, en el Archivo Histórico del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco. Fíjate, sí. Un nombre larguísimo. Sí. Bueno, pero justamente eso nos demuestra la gran trayectoria que usted tiene, y no solamente ahí, sino también en el ámbito político, donde, si no me recuerdo, fue diputado federal de 2018 a 2021. Sí, por el 6º Distrito Federal, Talpa y el norte de Centro. Extraordinaria, la verdad es que aprendí muchísimo, gané muchos amigos y eso para mí es una experiencia invaluable, porque no es lo mismo que seas historiador y tomes nota de lo que los demás hacen, a que tú tomes acción directa en la responsabilidad de mover a las comunidades. Entonces, en ese sentido fue una extraordinaria experiencia. Qué padre, maestro. De verdad que su trayectoria es amplia y, por supuesto, habría que destacar también la gran labor que ha hecho durante mucho tiempo como profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sí, es con orgullo, hay que decirlo. Claro, sí, por supuesto. Sí, donde ha estado usted formando diferentes generaciones. A mí no me tocó mala sueldo, ¿no? Pero definitivamente sí, los jóvenes que han tomado clases con usted hablan muy bien de usted. Sí, pues gracias. ¿Qué le ha parecido a usted el trabajo docente? ¿Le gusta? Me encanta. Para mí la docencia es el punto esencial del ser humano, porque siembras una semillita y vas creando conciencia
un poco de lo que tú piensas, sí, pero vas haciendo que esta semillita vaya floreciendo, claro, y que finalmente se construyan nuevas generaciones de historiadores. Sí, claro. Pues ya ves que en los 40 años que lleva la carrera de la licenciatura en Historia en la UJAT, es correcto, pues han salido poco más de 2,500 egresados. Yes. Y desgraciadamente tú sacas cuentas y dices, pues son 5, 10 cuando mucho los que vivimos, porque tú también vives de la historia. Ahí vamos. Los que vivimos de la historia somos unos cuantos. Entonces dices, ¿y los demás qué? Sí, claro. Pero desgraciadamente ese enfoque se da porque los tabasqueños no somos dados a respetar nuestra historia, no somos dados a concentrarnos en lo que somos. Claro. Entonces, eso ha hecho que muchos de los egresados se desinflen, busquen otras opciones. Y el aparato de gobierno pues, obviamente no tiene la capacidad para recibir tantos historiadores. O migran también, ¿no? Puede ser. Sí, la migración también es un factor. Migran, porque bueno, de hecho tenemos exalumnos en prácticamente todo el país. Es correcto, es correcto. Y con maestrías y doctorados, además, porque no se quedaron aquí. Sí, y qué bien también. Pero bueno, entrando en materia, maestro, el 31 de julio del año 2023, la Zona Luz de Villahermosa recibió reconocimiento como barrio mágico de esta ciudad, pues derivado del cumplimiento de condiciones específicas como reunir, por ejemplo, en un solo espacio, historia, cultura, gastronomía, productos, servicios, convivencia con la población local y en suma ser el espacio en el que se encuentra la esencia de nuestra ciudad. Pero bueno, maestro, el 31 de julio de este año precisamente estábamos compartiendo escenario para platicar sobre este tema y pues hoy tenemos la oportunidad de escucharlo puntualmente usted, cosa que es un gran privilegio, por supuesto. Gracias. Y bueno, no le voy a preguntar acerca de los elementos conceptuales que ya se han mencionado de qué es lo que constituye el barrio mágico, pero sí me gustaría preguntarle a usted ¿cómo definiría el barrio mágico de Villahermosa? Pues como ya te había dicho, la esencia de la ciudad está aquí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alrededor aquí de la casa Barrio Mágico, alrededor de la casa pues pasa lo que alguien bautizó como el meridiano de la poesía, porque tenemos a Carlos Pellicer enfrente, que allá nació, aunque no es la casa completa, pero bueno, parte de la casa original donde nació Pellicer. Y das la vuelta a la esquina y subes al Lerdo y tenemos se me fue ahorita a los hermanos Gorostiza. A los Gorostiza Y también y Duente. y a Andrés y Duarte, con un niño en la Revolución Mexicana. Entonces, tenemos 4 intelectuales, poetas, escritores, gente sensible de la naturaleza de Tabasco. Los tenemos en media cuadra de distancia, ¿no? Aquí, literalmente. Entonces, eso habla de que aquí estaba la esencia de la ciudad, aunque no tengamos la seguridad que la ciudad estrictamente se fundó en estas partes bajas con esta cuadrícula, que lo lógico sería que fue en las lomas, ¿sí? Porque además son las referencias más antiguas que tenemos, pero de una o de otra manera, el barrio mágico concentra todo lo que es Villahermosa, los antiguos negocios, las casas más antiguas, las construcciones más representativas. Por estas calles pasaron los personajes como José Cieguito, que rompía las vitrinas de la farmacia Centella, que hoy ya no existe, es otro negocio, pero ahí sigue estando la esquina y ahí siguen estando las vidrieras. Las familias, ¿no? Sí, los diferentes apellidos, desde los Izundegui, los Rodríguez, los López, los Pérez, tantos lugares, casas de gobernadores. Por ejemplo, aquí arriba en la loma está la casa que fue del gobernador porfirista, y del otro lado tenemos al otro gobernador porfirista, que ahora es la panadería frente al banco, al Bancomer. BBVA. Eso. Sí. Entonces tenemos tantas cosas relacionadas aquí, que eso es lo bonito de este barrio, que si tú puedes interpretar las fachadas, puedes interpretar los empenajes, las columnas, todo eso, puedes leer la historia. Es la ciudad. Entre personajes, arquitectura, historia, cultura y tradición es muy fácil perderse. Afortunadamente usted, maestro, parece tener un mapa que lo ayuda a recorrer a través del tiempo nuestro barrio mágico. Así que pues me gustaría, la verdad, preguntarle ¿cuáles considera usted que son algunos de los eventos históricos que son claves para comprender pues la historia de nuestro barrio mágico, ¿verdad? Pues mira, más que comprender la historia del barrio, comprendernos a los tabasqueños de cuerpo entero, ¿no? Sí. Porque
claro, la mayor parte de los acontecimientos históricos que conformaron a la ciudad y al estado se dieron en esta región, en esta zona de la ciudad hoy. Pero puedo decirte, por ejemplo, un hecho en la calle Juárez, entre Lerma, o más bien donde está Teléfonos de México, de Teléfonos de México al Parque Juárez, pues ahí se da la matanza que provoca en 1935 el desconocimiento de los poderes garridistas y la caída, no del sistema garridista, pero al menos sí de la cabeza. Claro. Sí, Tomás Garrido Canaval. Y ahí se da, pero lo que, por ejemplo, las notas no dicen, porque las notas siempre recalcan a nivel nacional para que caiga Garrido, dicen, no, es que hubo 4 muertos por parte de los reconstruccionistas. Sí, pero lo que no dicen es que el gobernador Ausencio C. Cruz, bueno, exgobernador en ese momento, pasó agarrado de un coche con su ametralladora Thompson, de aquella de disco, y mató a 8 garridistas. Entonces, o sea, el gobierno federal nunca quiso hacer la autopsia de los 4 muertos del lado de los reconstruccionistas. Entonces eso hizo muchas sospechas de que los mismos reconstruccionistas los mataron para provocar el hecho. Entonces quedaron muchas sospechas y eso. Entonces eso marca la historia de Tabasco, ¿no? Esa matanza ahí. Pero, por ejemplo, te decía, en la panadería frente al banco, contra esquina del Parque Juárez, ahí estuvo la casa del general Abraham Mandala Patiño, de Papantla, Veracruz. Y resulta que el señor nunca se casó, no sabía leer y no sabía escribir, pero fue uno de los mejores gobernantes del porfiriato a nivel nacional. ¿Por qué? Porque tenía lógica, sentido común y un colmillo endemoniado. Pero el señor lo que hacía era, como la ciudad terminaba ahí, en donde hoy es la calle de Zaragoza, porque era el arroyo en Bélgica, el señor lo que hacía es que las noches de luna llena, dice la leyenda, que no consta, que sacaba la mano con una moneda de oro para la chamaca que pasara por allí, y más de una cayó. Entonces, eso es parte también de la personalidad del general Abraham Mandala, pero también de los tabasqueños. O sea, somos dicharacheros, nos vale gorro muchas cosas, tomamos muchas cosas a la ligera, otras la gente se sorprende de la importancia que le damos, pero pues te puedo hablar también, por ejemplo, de Juanita la pastelera, que su desesperación era qué iba a pasar con su hijo, que tenía problemas porque le faltó oxígeno en el parto, a la hora del parto, y entonces qué iba a pasar con su hijo cuando ella muriera. Y desgraciadamente se cumplió el miedo que ella tuvo, ¿no? Muere y el hijo se pierde. Pero, mira, tenemos kilos de personajes: el pájaro azul, el zambullidor, el que era un judicial que le habían metido un balazo en la rodilla y entonces le lograron salvar la pierna y la rodilla, pero caminaba y se iba de lado. Entonces era... Sí. Y los apegos, pues por aquí deambuló el Tortiguán, porque era ciego de un ojo. Entonces, tantos personajes que enriquecieron esta ciudad. Y te hablo desde mediados del siglo XIX hasta finales del siglo XX, ¿no? Entonces, tantos personajes enriquecieron esta parte de la ciudad, que desde el mercado Naricitas, por ejemplo, que empieza vendiendo comida y que se especializa en ello, y el que vendía los dulces frente a Almacenes Quintero. Los principales negocios de la ciudad estaban aquí. Entonces, Almacenes Fernández, que fue nuestro primer gran almacén moderno y que trae la minifalda en 1966, y las señoras se plantan enfrente para protestar. Y sin embargo, por la minifalda. Y sin embargo, también logran hacer el primer desfile de modas en Tabasco. Fíjese. Pues la primera escalera eléctrica estuvo allí en Almacenes Fernández, lo que hoy es del Sol, aunque ya no son las escaleras originales. El primer elevador de la ciudad estuvo en Palacio de Gobierno. El segundo estuvo en el Hotel Tabasco, aquí en Lerdo, casi esquina con Juárez, entre Madero y Juárez, sobre Lerdo. Ahí estuvo el segundo elevador eléctrico de la ciudad. Entonces, el segundo centro nocturno de la ciudad estuvo arriba de ese hotel, arriba donde era la farmacia Centellas, arriba, que se quemó, por cierto. El primer cine de la ciudad de manera formal estuvo en la calle Juárez, casi llegando al banco, del mismo lado del banco, Ciolindante, que era el cine
Unos dicen novedades, otros dicen variedades. Claro. Entonces, son tantas las cosas que uno puede reinterpretar. La terminal de tranvías de las 3 compañías que terminan fusionándose estaba junto al Centro Cultural Villahermosa. Donde hoy está el Centro Cultural Villahermosa, estuvo el segundo mercado de la ciudad, el Porfirio Díaz, que se inaugura en 1906. Entonces, son tantas las cosas que se construyeron y que determinaron la evolución histórica de la ciudad y del estado. Que vale la pena hacer un recorrido con calma e ir disfrutando de las casas. Hoy, desgraciadamente, lo poco que podemos admirar están en la calle de Sáenz, las casas señoriales. Y por lo demás, el comercio y la practicidad de tíralo no porque no sirva, sino porque ya es viejo, nos ha hecho ir perdiendo esa identidad de centro histórico. Claro, pero justamente acerca de esto, pues bueno, podemos observar cómo hay ciertos esfuerzos para tratar justamente de destacar este tipo de decisiones, ¿no? Afortunadamente. Para eso estamos los historiadores. Así es. De hecho, bueno, el Barrio Mágico, esta casa precisamente surge precisamente para poder impulsar, ¿no? Un espacio en el cual se pueda también destacar la historia, la cultura, la identidad y, por supuesto, recopilar un poco la memoria de todos estos personajes que me da la impresión de que muchos de los que usted mencionó ahorita, seguramente más de una persona los recordará y dirá, no, sí, yo alcancé a ver cómo estaba por ahí Juanita la pastelera y todos estos personajes que se mencionaba. Bueno, está claro que recopilar estas experiencias, estas historias es muy importante, maestro. Ahora, me gustaría preguntarle, ¿cuál considera usted que debe ser entonces el papel de los profesionales de la historia precisamente para preservar esta identidad? Ya lo fuiste adelantando ahorita. Justamente eso. Poner no nada más el conocimiento técnico y científico documentado, como en tu caso que estás en el archivo municipal, como en el caso que estuvimos en el archivo histórico del gobierno del estado. Entonces, no nada más poner el conocimiento técnico, sino poner también el conocimiento como ser humano, ponerle la carnita a los documentos, porque los documentos son muy ricos, son muy interesantes, pero si no le pones la carnita, humanizarlos. Exacto, si no los humanizas, no llegas a lanzar el anzuelo y provocar admiración en la gente con respecto a un hecho histórico o un acontecimiento, un personaje. Entonces no logras hacer esa conexión. Entonces el historiador, creo que en el fondo ese es su principal objetivo, crear a través de la divulgación, del enamoramiento, de como le quieras llamar, ¿no? Crear esa conexión entre el documento frío y el sentimiento humano. Porque finalmente la historia la hacen los seres humanos, la escriben los seres humanos con sus virtudes, con sus trazas, con sus sinvergüenzadas, con sus errores, con sus tergiversaciones. Pero finalmente es humano. Entonces, esa es la labor del historiador. Es correcto, maestro. Muchas gracias. El tema es por demás interesante, la verdad. Lamentablemente el tiempo pues es breve, pero quedan ahí las reflexiones para que nos acompañen a conocer un poco más acerca de este primer cuadro de la ciudad. ¿Algún mensaje final, maestro, que quiera compartir con nosotros? Por supuesto, que vengan al Barrio Mágico de Villahermosa, que vengan a disfrutar del sabor de los tabasqueños, que caminen por los portales, que compren los muéganos, los dulces, de leche de cocada, las cocadas, todo lo que es nuestro. Porque en los portales de Madero van a encontrar de todo y luego dense una vuelta por la calle Juárez y por la calle de Sáenz y por la calle de Lerdo y volteen a ver para arriba, porque hoy en día desgraciadamente todos van con el celular y ya me ha tocado más de uno que se ha caído frente a mí por andar en el celular precisamente, o que se dan un trancazo con algún letrero porque van a la ciudad. Volteen a ver hacia arriba, vean que nuestra ciudad se ha construido con el esfuerzo de todos y que ese todos han hecho posible que hoy todos estemos disfrutando de esta ciudad, para bien o para mal. Es así como hemos llegado al final de un episodio más de Brújula Histórica y los invitamos para que nos acompañen en nuestra próxima emisión. No olviden visitar el Barrio Mágico Zona Luz de Villahermosa y por supuesto la Casa Barrio Mágico, en donde encontrarán información y dinámicas para conocer mejor esta parte de nuestra ciudad. Muchísimas gracias, maestro Ricardo. Un gusto haberlo tenido. Iván, muchísimas gracias a ti. Hemos disfrutado de esta emisión. Gracias y esta plática profunda, aunque nos falta mucho tiempo. No, falta tiempo, por supuesto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.